La habíamos dejado aquí en pirosis. ¿Se acuerda que quedamos ahí en el... Jóvenes? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí. ¿No escuchan? ¿Sí escuchan? Sí lo escuchamos, doctor. No les oigo bien. No les oigo bien. Hay alguien que me hable a ver ahí. Sí se escucha, doctor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, sí se escucha. Listo, pues. Entonces, les dije que habíamos quedado ahí. Necesito que uno de ustedes me haga el favor y comience a leer cuando yo les diga, y que la persona que va a leer que esté en su casa en un sitio donde no se haya ruidos. Porque si la persona va a leer y hay personas hablando alrededor o hay sonidos o cualquier otra cosa que distraiga, no vamos a escuchar bien cuando yo lo ponga a leer. Entonces, que estén en un sitio donde usted esté solo, estén aislados. Eso sería lo ideal. Entonces, vamos a continuar con revisión por sistema. ¿Quién va a leer? Yo puedo leer si quiere, doctor. ¿Quién va a leer? Yo No, puedo no hay leer. ningún problema. Hágale, Ok. empiece. Revisión por sistemas. Dolor abdominal. Meteorismo, vómito, cantidad, características, si es de contenido Bueno, alimenticio. empieza alguien. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, como que usted tiene problemas de internet. Yo la Sí, escucho estoy teniendo entrecortada, problemas no ahora. es la única. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces lee, brother, lee. Ok. Revisión por sistemas. Dolor abdominal. Meteorismo, vómito, cantidad, características, si es de contenido alimenticio, del aspecto del jugo gástrico o biliar, si hay presencia de sangre fresca o digerida o hematemesis. ¿Sí? Continúa. Trastornos del hábito intestinal. Tenemos ¿Me constipación. escucha? Sí, sí, señor. Sí. Trastornos del hábito intestinal, constipación, diarrea, cantidad, el aspecto, líquido simple, color, lintérica, donde se destacan trozos de alimentos, disentiriforme, presencia de Pregunto algo. moco y Un sangre momentico, fétida. un momento, un momento. ¿Le ¿Sí? estaban escuchando bien a ella? ¿Sí? Sí, yo le Sí, entiendo bien. Sí, sí, se le escucha perfecto. ¿Y a mí ahora sí me escuchan bien? sí, pero Sí, a veces la también se le escucho escucha. entrecortado. Bueno, entonces lee otra vez trastorno del hábito intestinal, que tengo un problema en internet aquí, no sé qué pasa. Vale. Ok, ¿Ahora me escuchan? entonces. Sí, sí, señor. Hágala pues. Bueno. Trastornos del hábito intestinal. Tenemos constipación, diarrea, la cantidad, el aspecto, si es líquida, simple, color, la liantérica, donde se destacan trozos de alimentos, disentiriforme, que es la presencia de moco y sangre, o fétida. Continúa correcto. Tenemos recto, que es dolor rectal, hemorragia anorrectal, secreciones anormales, emisión de heces acintadas, prurito anal. Y en el hígado tenemos dolor abdominal, ictericia, prurito, hipercolia, acolia, coluria y hemorragias. Bueno, mire, con respecto al dolor abdominal, ¿sí me escuchan ahí bien?
Sí, señor. Bueno, cuando no me escuchen bien, me avisan, ¿oyeron? Bueno, Bueno, con respecto al dolor abdominal, acuérdense que el dolor abdominal puede ser por lo que el paciente consulta. Si el dolor abdominal es por lo que el paciente consulta, debe ir allá en donde, debe ir en enfermedad actual. Lo importante es que en revisión por sistema son todos aquellos síntomas que no tienen nada que ver con la enfermedad actual o que en algún caso podría algo que ver. Y eso se refiere en sistema. Por ejemplo, meteorismo. Ustedes saben lo que es meteorismo. No saben. Digan si saben o no saben. distensión abdominal. Aló. No, Profe, no sería distensión abdominal. No. No, esta sensación de gran cantidad de gases. Ya. Acumulación de ¿Cómo? gases. Aló. Doctor, lo que pasa es que lo escuchamos muy entrecortado Sí, aló. y a los demás sí se le escucha bien. ¿Ahí me están escuchando? Sí, es que tengo problemas acá con la red. Espera un momentico y yo miro a ver cómo puedo restablecer eso. Espera un momentico. Cállate. Vas a conseguir algo conmigo, hijo. Bueno, probemos a ver cómo me escuchan ahora. Jóvenes. Se le escucha bien, profe. Bueno, entonces continuamos. ¿Ahí? ¿Escuchan? ¿Bien? Sí, Bueno, ¿Aló qué? ¿Qué dijo? sí se le escucha bien. Bueno, mire, entonces, en el caso de que el paciente refiera a vómito, ustedes tienen que averiguar las características del vómito, si tiene alimento, el aspecto, si es de jugo gástrico, biliar, si hay presencia de sangre en el caso de hematemesis. Y en caso de la diarrea, hay que determinar, el paciente puede decir que tiene constipación o tiene diarrea. Ustedes saben que constipación es estreñimiento. Entonces ustedes colocan, refiere constipación, o en el caso de que refiera diarrea, entonces ustedes tienen que definir, refiere diarrea, la cantidad, el aspecto, si es líquido, simple, el color, si es lentérica, sea con trozos de alimento, o si es la diarrea de disenteriforme, que es la de la amibiasis, que es con presencia de moco y sangre. En el recto, pues, si el paciente refiere, por ejemplo, dolor o a hemorragia anorrectal, hay que escribirla. Acuérdense que tenemos que colocar, en el caso de tránsito de trastorno del hábito intestinal, si refiere constipación, hay que colocar refiere constipación, niega diarrea, ¿ya? O en el recto refiere dolor rectal, pero niega hemorragia o niega secreciones.
En el hígado, por ejemplo, el único que puede referir es ictericia, pero entonces usted coloca, niega dolor abdominal, refiere ictericia, pero niega dolor abdominal, niega prurito, hipercolia, acolia o coluria. Acuérdense que estos términos tienen que ir ustedes averiguándolos, tienen que ir averiguándolos para que ustedes tengan los términos bien claros en el glosario, y esto es material del examen. Continuamos. Continúa leyendo. Ok, bueno, urinario. Tenemos riñón y pelvis renal, edema, oliguria, anuria, dolor lumbar, vías urinarias, dolor al orinar, se me oscureció la diapositiva. Ya. Dolor al orinar, polaquiuria, hematuria, piuria, retención urinaria, incontinencia, dificultad mecánica de la micción, modificaciones del chorro urinario, enuresis, tenesmo vesical. A nivel genital, tenemos en el masculino impotencia, priapismo, algopareunia, hemospermia, eyaculación precoz, dolor testicular, masas testiculares, ausencia o atrofia testicular. En el femenino tenemos trastorno del ritmo menstrual, amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea. El trastorno de la cantidad, entonces puede ser hipomenorrea o hipermenorrea. Y en otros tenemos dismenorrea, flujo genital, metrorragia, prurito vulvar, dolor pélvico, galactorrea, tensión mamaria, dispareunia, masas vaginal y peso en hipogástrico. Bueno, entonces miren ustedes en el caso, por ejemplo, de vías urinarias, en el caso de riñón y pelvis, el paciente puede decir manifestar edema, ¿ya? Entonces ustedes colocan refiere edema, pero puede manifestar y refiere oliguria, pero niega anuria o dolor lumbar. Ustedes saben lo que es oliguria, ¿no? ¿Qué es oliguria? ¿Me oyen? Profe, la oliguria no es cuando hay poca orina o algo así. ¿Y anuria? Sería cuando no hay. Exacto. Exactamente. Entonces, en el riñón y pelvis ustedes pueden colocar refiere edema y refiere oliguria, pero niega anuria o niega dolor lumbar. En vías urinarias puede referir el dolor al orinar, también se denomina disuria, ¿vieron? Disuria. Entonces el paciente puede referir disuria y polaquiuria, pero niega hematuria, piuria, retención urinaria, incontinencia y el resto. ¿Qué es lo que estamos buscando? En revisión por sistemas, ustedes, como les he dicho al principio, deben consignar lo que el paciente refiere, pero también negar lo que él no. Por ejemplo, refiere disuria, pero niega lo demás, pero tienen que colocar los términos. ¿Con qué objetivo? Con que ustedes se vayan familiarizando con todos estos términos, y no solamente como en algunos que hacen, por ejemplo, en vías urinarias refiere disuria, el resto normal. No, señor. Refiere disuria, niega polaquiuria, niega hematuria, y en cualquier otro que refiera, ahí lo metemos. O sea que hay que colocar tanto lo que refiere como que lo que niega. ¿Está claro esa parte? Sí, doctor. Bueno, en genital, por ejemplo, en el hombre, ustedes ven un término priapismo, que priapismo es una eyaculación sostenida y dolorosa en el hombre. Entonces también hay que determinar lo que ustedes no entiendan aquí, tienen que meterlo en el glosario y averiguarlo y mirar cómo podrían preguntar pacientes. En el caso, por ejemplo, un término que es hemospermia, que es sangre en la eyaculación. Eso se llama hemospermia. Ya, entonces habría que averiguar eso. Y con respecto a la mujer presenta, nosotros podríamos averiguar en ella trastornos del ritmo menstrual o trastorno de la cantidad. Estas son dos cosas diferentes. En trastorno del ritmo menstrual tenemos amenorrea. ¿Qué es amenorrea? ¿Quién sabe? Cuando no hay fluido, o sea, cuando no baja la menstruación o algo así, ¿no? Bueno, la amenorrea es aquella que se presenta en una mujer que ya previamente había tenido menstruación. Se presenta, la mujer tiene un tiempo, periodo mayor a 6 meses sin menstruación. O sea, cuando la mujer dura más de 6 meses sin tener el periodo menstrual y que previamente había tenido menstruación, se llama amenorrea. ¿Está claro?
Sí, doctor. Y entonces viene poli o oligomenorrea. Polimenorrea es que tiene varias menstruaciones al mes. Tiene el ciclo varias veces al mes. Y oligomenorrea es que demora hasta 2 o 3 meses para tener la menstruación. Ahí son trastornos del ritmo. Ahora los trastornos de la cantidad, tenemos hipo, que es poquita cantidad cuando menstrua, o hipermenorrea, que es gran cantidad. Entonces, todas esas cosas hay que averiguarlas. Si ustedes están indagando en una mujer, preguntarle cómo es su menstruación, cada cuánto le viene la menstruación. No, yo tengo más de 8 meses, entonces tiene amenorrea. Entonces, refiere a amenorrea. Ahora después, con respecto a la cantidad, cuando usted menstrua bastante, no, yo menstruo, que es una barbaridad. Entonces, además, refiere hipermenorrea. Y así vamos llenando revisión por sistema. Continuamos. Ok, entonces ahora tenemos el endocrino. Entonces, tiroides, nerviosidad, criestesia, temblor, hipersudoración, crisis diarreicas, bocio, macroglosia, bradicardia, exoftalmos, intolerancia al frío. En Hay un tico, hipófisis, oigo un ruido ahí. ¿Hay alguien que está hablando ahí donde estás tú o algo? no, señor. O alguien tiene el micrófono prendido adicional, no sé, para de todos modos pongamos la atención en eso, si hay alguien que de pronto tenga el micrófono prendido. Continúa. Ok. Hipófisis suprarrenales y gónadas. Tenemos obesidad progresiva, trastornos del crecimiento, trastornos del desarrollo sexual, masculinización, feminización, galactorrea, infertilidad. En el páncreas tenemos hambre patológica, polidipsia, poliuria. En la paratiroides tenemos dolores óseos, fracturas espontáneas. El hematopoyético tenemos astenia, palidez mucocutánea, hemorragias, equimosis espontáneas. Y en el psiquismo tenemos funciones intelectuales, dificultad para la concentración, déficit de la memoria, trastornos de la identidad Ideación. y de la ideación, perdón. Estado emocional tenemos depresión, temor constante, fobias, pánico, ansiedad y angustia. Bueno, miren. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la esfera de tiroides. O sea, por ejemplo, los pacientes con hipertiroidismo generalmente cursan con nerviosidad. Y aparece una cosa que se llama criestesia, que es lo mismo que tienen ahí abajo que intolerancia al frío. La persona no tolera el frío. O por el contrario, pueden presentar también temblor o sudoración excesiva en el caso del paciente hipotiroideo, o el paciente hipertiroideo puede tener crisis diarreicas debido a una acelerada acción de las hormonas tiroideas. Y hay un término que yo les puse en rojo ahí que es macroglosia. Para ustedes, ¿qué es macroglosia? ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿Me escuchan? Es un trastorno de la lengua, que está más ¿Qué grande es? de lo normal. Exactamente, la lengua más grande de lo normal. Los pacientes hipotiroideos pueden cursar con y puede algo que tú leíste que te pareció raro por lo que vi. Brady, para ustedes el término Brady, ¿a qué se refiere? Por lo que han ustedes estudiado, Brady es acuérdense de Taki y Brady. ¿Qué es Brady? Que es poco o es corto, Lento. lento. ¿Sí? ¿Y psiquia? ¿Psiquia Con de más qué? mentales, pensamiento. Pensamiento lento. ¿Sí? Tienen problemas para el pensamiento lento. Bueno, entonces ustedes comienzan a averiguar en el paciente. Ahora, en la esfera de hipófisis suprarrenales, todo lo que tiene que ver con el paciente que venga con una obesidad progresiva y no se sabe la causa, o que haya con trastornos de crecimiento que refiera, o que tenga un problema en el desarrollo sexual, galactorrea, infertilidad, todo lo que tiene que ver con el eje hipófisis suprarrenales gonadal. Páncreas, investigar de pronto diabetes, el paciente viene con hambre patológica, con polidipsia, poliuria. Entonces hay que investigar si él tiene mucha hambre todo el tiempo, si está tomando mucho líquido o si está orinando mucho. Y entonces se coloca, refiere o niega. Paratiroides, usted sabe que las hormonas paratiroideas, las glándulas paratiroideas son importantes en el metabolismo del calcio y del fósforo. Y los pacientes pueden tener fracturas espontáneas o dolores en los huesos. Hematopoyético, son sistemas hematopoyéticos, el paciente puede cursar con astenia, que es
que no quiere hacer nada, palidez mucocutánea, característico de los pacientes con anemia severa o incluso hemorragias, o pueden tener ruptura de vasos a nivel debajo de la piel y se produce lo que es la equimosis espontánea, que son esas coloraciones oscuras que se producen por debajo de la piel cuando se rompen los vasitos sanguíneos, hay hemorragias espontáneas y eso produce equimosis. Y con respecto al psiquismo es hacer más o menos establecer un marco de cómo está el paciente de su función psíquica, o sea, si tiene dificultad, por ejemplo, para concentrarse, si el paciente tiene algún déficit de la memoria que refiere, no, yo ahora últimamente, claro, el paciente llegó con un dolor abdominal, pero cuando nosotros preguntamos por el psiquismo, el paciente dice, no, y yo también últimamente se me están olvidando las cosas, lo que hago, se me olvidan los números y todo eso. Entonces, o que el paciente comienza a tener problemas trastornos en la idea, no puede cabezar una idea en forma clara. O el estado emocional, que esté depresivo, que esté ansioso, que esté con temor o con fobias. Hay personas que dicen que le tienen fobia a ciertas cosas, hay unos que le tienen fobia al agua, entonces no se bañan casi, o pánico a ciertas cosas, entonces ansiedad, angustia, todo eso hay que preguntárselo al paciente y colocar, acuérdese, colocar, refiere tal cosa y niega esto, niega lo demás, niega lo demás. Entonces, hasta aquí llegamos a la parte esa que teníamos que nos faltaba de el paciente del examen de la historia clínica con respecto al interrogatorio. Ya terminamos enfermedad actual. Vamos acá a ver, aquí. Bueno, entonces seguimos. Seguimos acá, entonces ahora vamos a continuar ya con la parte del examen físico en lo que respecta a maniobras o básicas de exploración o las técnicas básicas de exploración, que esto ya haría parte del examen físico. Bueno, con respecto a esto quiero comentarles algo. Ya si me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Bueno, eso hubo un bache ahí. Estos internet, todos son malos. Bueno, entonces, habíamos hablado, vamos a ponernos en contexto de lo que estamos haciendo. Ya terminamos la primera parte de la historia clínica, que es el interrogatorio, que va desde datos de identificación hasta revisión por sistema. Ahora iniciaríamos el examen físico. Y yo para eso les mandé un archivo de explicatorio del examen físico donde está hablando de cada uno de los sistemas, cómo se hace el examen físico, o sea, cómo se hace el examen físico de piel, abdomen, tórax, urinario, neurológico. Pero como nosotros vamos a ver cada uno de los sistemas importantes, entonces cuando lleguemos a cada uno de los sistemas vamos a aplicar la parte del examen físico. Pero, ¿qué es importante aquí? Que para nosotros poder hacer un buen examen físico tenemos que conocer las técnicas básicas de exploración médica. Y esas técnicas básicas de exploración aplican para todos los sistemas que nosotros vamos a revisar. Por eso que entonces ahora vamos a comenzar a hablar de las técnicas básicas de exploración médica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta parte aquí? Que ustedes puedan realizar las maniobras básicas, o sea, inspección, palpación, percusión y auscultación, que son estas mismas que ustedes están. Esas son las técnicas básicas de exploración. Entonces, empezamos. Ahora sí, lee, por favor. Sí, aló. ¿Me escuchan? Ya. Es que Bueno, comienza a no leer. me funcionaba el sonido. Inspección. Entonces, la inspección es la apreciación con la vista desnuda o con una lente de aumento de las características del cuerpo en su superficie externa y algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación con el exterior. Puede ser directa o inmediata o instrumental o mediata. Bueno, entonces aquí tenemos la primera parte, que es la inspección en la primera porque es la apreciación de lo que nosotros vemos el paciente. Aquí no vamos a tocar al paciente.
Solamente vamos a observar una apreciación de lo que estamos observando del paciente, las características. Y están hablando que puede ser directa cuando lo vemos con simple vista o instrumental, porque por ejemplo cuando nosotros vamos a observar en la piel algo y queremos observarlo mejor, le aplicamos una lupa. Entonces ya ahí sí sería instrumental o mediata. Sigue leyendo, que es casi lo mismo, pero lo vamos metiendo en el tema. Dale. Ok. Apreciación de las características del cuerpo, la superficie externa y las cavidades utilizando la vista. Se realiza en todo momento. Posición del examinador de espaldas a la luz, lado derecho del paciente si es diestro, de preferencia utilizar luz natural durante, y la luz artificial podría alterar los colores visibles como el rojo y amarillo y pasar inadvertido, ejemplo, una ictericia. Bueno, aquí que hay de rescatar aquí, que, fíjense usted que dice, se realiza en todo momento. O sea, en todo momento nosotros estamos haciendo la inspección del paciente desde que el paciente llega, si es el caso que es la consulta, o desde el momento en que nosotros entramos al sitio, a la cama donde está el paciente, y nosotros estamos observando las características del paciente. Siempre ustedes deben colocarse dándole la espalda a la luz, o sea, que la luz le llegue al paciente. Otra cosa es utilizar la luz, porque si nosotros nos colocamos enfrente a la luz nos puede afectar a la visión. Entonces, lógicamente, por eso el examinador se debe colocar de espalda a la luz. Utilizar luz natural durante el examen, o sea, que es la luz del sol, la luz día. Y en caso de que no tengamos luz día, la luz artificial, preferible la luz blanca, que son las lámparas esas que hay allá en la sala de simulación. Todas las lámparas esas blancas, lo cual nos da no una aproximación a la luz día, porque otros tipos de luces que no sean estas nos pueden alterar la visibilidad o la visión y podríamos incluso pasar inadvertido, por ejemplo, en pacientes que tengan ictericia, se podría pasar inadvertido, o ciertos enrojecimientos en la piel se podrían pasar inadvertido. Por eso es que es preferible este tipo de luz. Entonces, continúa. Técnica de inspección. Se realiza en todo momento, desde que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con él. Es imprescindible una iluminación adecuada, ideal, la natural. Para su ejecución deben considerarse las siguientes variantes: aspecto y osimetría, el color, la forma, el tamaño y la movilidad. Siempre vamos a tener en cuenta eso: aspecto, isometría, color, forma, tamaño y movilidad, y vamos colocándola en lo que nosotros vamos observando en el paciente. Entonces, continuamos inspección con respecto a lo que nosotros vemos. ¿Qué debemos ver en la visión? ¿Qué debemos ver? En la visión vemos tamaño del cuerpo, el peso, la postura, las señales de distrés o disconfort, gesturas faciales o del cuerpo, color de la piel y lesiones, anormalidades del movimiento, señales de ansiedad o cólera, artefactos, se me oscureció la diapositiva, artefactos culturales y religiosos. Listo. En este caso, como vemos aquí, con respecto a lo que nosotros vemos, puede ser el tamaño del cuerpo. Nosotros podemos ver aquí, con respecto al tamaño del cuerpo, que nosotros o somos ectomórficos, que somos delgados, completamente delgados, o somos endomórficos, que somos tendencia a la obesidad o a la sobrepeso, o somos mesomórficos, que son características de tendencia musculosos. Entonces ahí vemos cómo es el tamaño del cuerpo, y ahí también nos hacemos una idea del peso del paciente. Ahora, también podemos ver la postura con que llega el paciente, o la postura con que nosotros encontramos al paciente, porque los pacientes con ciertos tipos de dolores van a tener una postura, que es lo que nosotros llamamos como postura antálgica, para disminuir el dolor. Y eso nos está diciendo, por lo que vemos al paciente, si hay señales de distrés, o sea, de disconfort. Distrés o disconfort es lo mismo. Incluso observar el gesto facial del paciente, si el paciente o el gesto del cuerpo, para mirar si el paciente en ese momento está sufriendo con un dolor o alguna molestia. Lógicamente que eso cambia la cara del paciente. Lo mismo que la coloración de la piel. Un paciente con un dolor severo, pues un paciente que llega con palidez extrema, incluso los pacientes con infarto o los pacientes que han tenido un sangrado extremo, un shock hipovolémico, el paciente llega con una palidez grande, casi que blanco. O también anormalidades del movimiento, cuando el paciente no se puede desplazar por un dolor.
otra señal de que el paciente está ansioso o con cólera, o que el paciente tenga artefactos culturales y religiosos. Artefactos culturales puede ser que el paciente hay que describir si tiene piercing o si tiene tatuajes o algún aditamento del orden religioso que tenga el paciente incorporado a su cuerpo. Todo eso hay que referirlo en la inspección. Y fíjense ustedes que no hemos tocado el paciente, solamente estamos inspeccionando todo el cuerpo. Bueno, entonces ya dejamos inspección y vamos a entrar en palpación. Leer a ver. Palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño y la situación y movimientos de la región explorada. Listo, o sea que ahí vamos a ver sensibilidad, o sea, si duele o no. Al mismo tiempo, como estamos tocando, determinamos la temperatura. O sea, lógicamente eso es una aproximación, porque no tenemos un termómetro. Entonces, con las manos estamos tocando a ver si está caliente o está frío. Consistencia, si es dura o blanda, la forma que tiene, el tamaño, dónde está situado y qué tipo de movimientos tiene la región explorada. Ahora sí, sigue leyendo. Ok, puede ser monomanual o bimanual. Las manos pueden estar separadas, sobrepuestas o yuxtapuestas. Puede ser digital al detectar, ejemplo, pulso carotidio. Considerar las siguientes características: la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, dolor y temperatura y la movilidad. Fíjense ustedes que nuevamente estamos hablando de las características: situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, o sea, dolor y temperatura, y la movilidad. Y otra cosa importante que vamos a ver más adelante es con respecto si colocamos una sola mano, colocamos ambas manos, sea monomanual o bimanual, y si las manos están separadas una de otras, o colocamos una mano sobre la otra, o están entrelazados los dedos. Eso dependiendo lo que nosotros vamos a examinar. Y además de eso, hay una palpación que es digital. Yo sé que ustedes se acuerdan el semestre pasado cuando vimos palpación de pulsos periféricos. Lógicamente es una palpación que en este caso es digital. Cuando usted hace la palpación, por ejemplo, del pulso carotidio o del pulso radial, usted está haciendo una palpación. Continuamos. Palpación. Cuando esta apreciación se realiza en los... Ojo, vas a hablar de modalidades. Tienes que leer el título para que la gente sepa. Modalidades. Modalidades. Palpación. Cuando esta apreciación se realiza en los tegumentos o a través de ellos. Y tacto. Cuando esta apreciación se realiza introduciendo uno o más dedos y aún las manos por las vías naturales. Entonces vemos aquí que el tacto es una variante de palpación, ¿sí? O sea que cuando usted hace tacto está haciendo palpación. Lo que pasa es que lo está haciendo introduciendo los dedos por unos orificios naturales. Y en cambio que en la palpación, tal como es la que vamos a ver nosotros acá, esa palpación se va a hacer sobre la piel, sobre los tegumentos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, listo, continuamos. Esto, miren, con ustedes aquí es un ejemplo de una palpación digital. O sea, con los dedos, índice y dedo medio, se va a palpar la glándula tiroidea en esta paciente, ¿sí? En su vista anterior. Miren ustedes aquí cómo, aquí te da el esternocleidomastoideo. Este es el vientre anterior del esterno. Nos metimos por delante del esternocleidomastoideo, lo mismo de este lado, y vamos a presionar con este dedo y con estos dedos para examinar la glándula tiroidea. Y este sería una vista lateral de cómo se hace la palpación. Esto es un ejemplo de cómo se haría la palpación, en este caso la tiroides, con los dedos. Bueno, aquí vemos ya una palpación, por ejemplo, de abdomen, y aquí hacemos una palpación bimanual. Miren ustedes que estamos utilizando ambas manos. Aquí es importante algo que ustedes tengan en cuenta. Las manos deben estar lo más limpias posible. Si es posible, antes de examinar al paciente debemos lavarnos las manos y secarnos bien. Debe estar la completa higiene las uñas, y las uñas deben estar cortas. Las uñas deben estar cortas porque las uñas largas pueden alterar o pueden incluso lesionar al paciente y nos impiden a nosotros hacer un examen en forma adecuada. Entonces, esto es importante.
¿Por qué es importante? Porque ustedes van a comenzar en su casa a hacer esto con los familiares, a hacer las maniobras que están aprendiendo aquí, porque de nada sirve que nosotros hablemos y perdamos el tiempo aquí si ustedes no van a comenzar a practicar todas estas maniobras. Entonces, continuamos. Recordar que la palpación de los tegumentos se realiza con la mano desnuda, salvo posibilidades de contaminación, y el tacto se realiza con la mano protegida, ya sea con dedos o guantes de goma lubricados para facilitar la penetración. Perfecto. Entonces, lógicamente y eso es lógico que para hacer un tacto, ya vaginal o tacto rectal, se utilizan guantes. Ya. En el caso de la palpación de los tegumentos, o sea, que es la que nosotros vamos a hablar ahora y nos vamos a referir, esa palpación en lo posible se hace con la mano desnuda. ¿Sí? Ahora, salvo posibilidades de contaminación. ¿De qué estamos hablando? Una posibilidad de contaminación puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad contagiosa en piel o incluso una enfermedad viral contagiosa. Por ejemplo, el caso del paciente con sospecha o con COVID-19, ahora mismo estos pacientes no vamos nosotros a hacerle ninguna maniobra esta sin guantes. Entonces, cuando hay posibilidades de contaminación, en ese caso se utiliza el guante para la palpación de tegumento. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos el guante, se comienza a perder cierta sensibilidad del tacto, por ejemplo, para lo que es la temperatura o lo que es para la sensibilidad de la piel. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la palpación, miren ustedes, puede ser, ya habíamos hablado, puede ser monomanual o puede ser bimanual. Entonces, continuamos con el resumen. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para la palpación? Para su ejecución deben considerarse las siguientes características: la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, dolor y temperatura y la movilidad. Listo, ya eso creo que está demasiado claro porque lo he ido repitiendo, se ha ido repitiendo en todo lo que estamos desarrollando. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de palpación, uno de las regiones de nuestro cuerpo más importantes para la palpación, eso no quiere decir que las otras sean importantes, es la región abdominal, porque nosotros podemos palpar también tórax, o podemos palpar músculos, o podemos palpar articulaciones, o podemos palpar cabeza o cuello. Por ejemplo, cuando les mostré la técnica de palpación de tiroides, eso es una técnica en cuello. Entonces, uno de los que más se utiliza es palpación de abdomen. Yo les soy claro aquí vamos a hacer unos lineamientos generales de cómo se hace la palpación de hígado y vaso, porque precisamente estamos viendo la palpación como una maniobra básica de exploración. Lógicamente, cuando nosotros lleguemos a el apartado de abdomen, de propedéutica del abdomen, nosotros vamos a profundizar más sobre estas maniobras, tanto en normal como cuando estas maniobras se hacen en pacientes, cuando hay patologías específicas. Entonces, en ese orden de ideas, aquí vemos la palpación bimanual, bimanual, superficial, no nos estamos profundizando, palpación bimanual superficial de abdomen en este paciente. Aquí, en esta maniobra de palpación bimanual superficial, lo que estamos buscando es alteraciones en la piel, de pronto en la uniformidad de la piel, y una vez temperatura. Dicho sea de paso, la temperatura nosotros tenemos la capacidad mejor de determinarla con el dorso de la mano, o sea, con esta parte de la mano que con la parte palmar. O sea, que el dorso de la mano es capaz de identificar mejor los cambios de temperatura que la parte palmar. Entonces, también vamos a ver si hay algún trastorno en la sensibilidad, en la temperatura, en la regularidad de la piel y si hay alguna masa muy superficial. Por eso se hace una palpación superficial. Aquí vemos una maniobra que se llama maniobra monomanual anterior, si estamos evaluando hígado. Bueno, aquí estamos evaluando hígado y vamos a colocar, miren, en la punta de los dedos, sobre todo la punta de estos 3 dedos, esta es hacia la cabeza del paciente, hacia acá están los pies,
Nos estamos colocados, si somos derechos, nos colocamos aquí. Bueno, y si somos, aquí tendríamos que evaluarla. Normalmente se evalúa del lado derecho del paciente para poder evaluar bien el hígado. Y nosotros como médicos tenemos que ir acostumbrados también a hacer palpación con la mano derecha los que somos zurdos para hacer una buena evaluación, porque vamos a colocarnos del lado derecho del paciente. Ahora les explico cómo se entrecruzaría. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Es una maniobra monomanual, estamos palpando el reborde costal derecho para ver si podemos tocar el borde del hígado. Normalmente el borde del hígado no se debe tocar. Si tocamos el borde del hígado, quiere decir que ya el paciente tiene hepatomegalia. Y aquí vemos otra maniobra. Miren ustedes esta maniobra. Nos colocamos, fíjense ustedes, aquí nos colocamos del lado derecho del paciente, hacia acá está la cabeza, hacia acá están los pies, con una mano, que es la mano izquierda, miren ustedes aquí la mano izquierda, la vamos a colocar por debajo de la costilla, onceava, doceava costilla, por debajo, en la parte de la espalda, y con la otra mano, que es la derecha, aquí, vamos a presionar sobre el reborde costal derecho para ver si tocamos el borde del hígado. Aquí lo vemos, cómo apretamos acá arriba y apretamos acá abajo, o sea, como una forma de querer circunscribir el hígado. Con esta mano levantamos aquí el hígado y con esta presionamos hacia acá. Normalmente, óigase bien, normalmente el hígado no es palpable, o sea, el hígado en una persona que no tenga hepatomegalia no se debe palpar. Pero hay unas situaciones en las cuales puede ser palpado. ¿En qué situaciones son? En personas delgadas se puede palpar, pero sin embargo en esas personas debe cumplir con estos requisitos, que sea el borde liso, uniforme y no doloroso. Si nosotros palpamos el hígado con estas maniobras en una persona delgada y el hígado no tiene borde liso ni es uniforme y es doloroso, ya eso es patológico. Porque normalmente el hígado no se debe palpar por debajo del reborde costal derecho. Aquí vemos otra maniobra. Entonces, en este caso, hacia acá está la cabeza del paciente, hacia acá están los pies. Nosotros nos ubicamos dándole la espalda al paciente, la cara al paciente, y aquí hacemos una maniobra que se llama, esto es una maniobra bimanual de gancho. Fíjense ustedes que estamos haciendo de gancho, en la cual nos vamos hacia la parte posterior y estamos haciendo presión en esta zona a ver si tocamos el borde del hígado. Y la otra maniobra es de rascado, prueba de rascado. Eso es en casos, perdón, eso es en casos que si a veces hago interrupción es porque toso y después otra vez reinicio. En el caso de la prueba de rascado es, por ejemplo, si el paciente está muy distendido, tiene muchos gases, ¿sí? O los músculos están muy tensos, entonces colocamos el fonendo, auscultamos aquí en todo el reborde costal derecho y comenzamos a hacer rasgado con un dedo. Si el hígado se atraviesa aquí, o sea que hay aumento de tamaño del hígado, cuando nosotros hacemos el rasgado aquí se oye duro acá, debido a que el rasgado se transmite a través del hígado, que es un órgano macizo, y entonces el rasgado se oye mejor acá. De todos modos, esto lo vamos a profundizar más cuando hablemos de evaluación de abdomen, propedéutica del abdomen, e incluso yo les comentaba a los compañeros de ustedes que yo el semestre pasado, antes de que ya no pudiésemos ir más a la universidad, yo alcancé a hacer unos videos de evaluación de abdomen. Esos videos yo se los bajé, están en los contenidos, y esos videos son fundamentales que cuando vayamos a ver esto ya ustedes vean los videos y para que entiendan mejor la evaluación que yo les explique. Y la otra palpación profunda es la palpación del vaso. Entonces, miren ustedes cómo se hace. Nos colocamos, el vaso está del lado izquierdo. Este es el lado izquierdo del paciente, este es el lado derecho. Nosotros nos colocamos del lado derecho del paciente. Con la mano derecha hacemos presión con estos tres dedos en el reborde costal izquierdo del paciente y con la mano izquierda la pasamos por debajo en la espalda para presionar, para levantar el vaso y con esta mano presionamos. Esto se llama una palpación bimanual para evaluar el vaso. Nuevamente, ahora en el caso del hígado, sí, el vaso en ninguna circunstancia, oígase bien, el vaso en ninguna circunstancia o por ningún motivo el vaso debe ser palpado. Siempre que nosotros con este tipo de maniobras palpemos vasos, quiere decir que ya hay aumento de tamaño del vaso, o sea que hay esplenomegalia.
porque el vaso es un órgano que es mucho más retroperitoneal que el hígado, entonces cuando ya nosotros lo tocamos, invariablemente es porque hay una esplenomegalia. Y aquí vemos dos variantes de esta. También podemos hacer en el vaso lo que se llama palpación monomanual, en la cual hacemos una maniobra de gancho del lado izquierdo para ver si alcanzamos a tocar el vaso. Y si en pacientes muy difíciles o que son muy obesos y tenemos mucho panículo adiposo aquí en esta zona cuando hacemos esta maniobra, entonces le decimos al paciente que se coloque en decúbito lateral derecho. Miren, aquí este es el brazo derecho, que se coloque en decúbito lateral derecho y el brazo izquierdo lo levanta acá para quedar esta zona libre. Y así vamos a hacer la palpación en gancho por debajo del reborde costal y así se facilita mucho más la palpación del vaso. Eso es lo que se llama la posición de Naegeli, o sea, en decúbito lateral derecho. ¿Están escuchando bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces vamos a continuar. Continuamos, percusión, leyendo, a ver. Percusión. Apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Puede ser practicada con las manos desnudas o valiéndose de un martillo percutor. Puede ser dígito digital o digital o puño percusión. Listo. Entonces tenemos hablando de la percusión, que es golpear en ciertas partes del cuerpo, las cuales emiten un sonido de acuerdo a qué, de acuerdo a las características. Donde hay más gases, tiene un sonido. Donde es más sólido, tiene otro tipo de sonido. Entonces ya nosotros previamente sabemos cómo suenan en diferentes partes de nuestro cuerpo, si es en abdomen o tórax, de acuerdo a las características, a la composición de esos tejidos. Y la percusión nos va a decir si hay algún tipo de trastorno en lo cual se pierda esa regularidad en cuanto al sonido. En la medida que vayamos avanzando en percusión, ustedes me van a entender más de lo que yo les quiero decir. Continúa. Ok, percusión digital. Es la de menos uso. El dedo que percute golpea directamente la zona explorada. Se practica sobre el cráneo y algunos otros huesos y sobre los músculos buscando contracciones anómalas. Entonces la percusión digital es con un solo dedo, con todo la punta del dedo, se va a percutir en zonas donde nosotros creemos que de pronto puede aumentar el dolor, como por ejemplo los pacientes que tienen problemas, el dolor a nivel de la tabla craneana, entonces ahí vamos a percutir con un solo dedo, o sobre los huesos, o sobre los músculos. De pronto al percutir un músculo se desencadena una contracción involuntaria o anómala. Pero esa pues ya casi que ha entrado en desuso, ese tipo de percusión que es con un solo dedo, o sea, digital. Percusión dígito-digital. Es la que más se practica por originar el ruido de percusión más puro. Por realizarse en cualquier región, suministra una sensación de resistencia en el dedo interpuesto, sumada a la sensación acústica. El dedo percutor golpea sobre otro dedo interpuesto, dedo plexímetro, situado sobre la superficie que se percute. Bueno, entonces, por eso se llama dígito digital. O sea, un dedo golpea sobre otro dedo y el otro dedo está sobre una superficie. Eso lo vamos a ver más claro ahora. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este dedo que está sobre la superficie es el dedo, ¿cómo se llama? Plexímetro. Y el dedo que percute en la percusión se llama dedo percutor. Ahí tenemos los dos dedos. Aprovecho esta imagen porque más adelante les va a aparecer para que ustedes entiendan cuando ya aparezca lo que dice allá. En esta imagen, si ustedes miran, estamos haciendo percusión de tórax. Y si ustedes ven la percusión de tórax, nosotros debemos colocar el dedo plexímetro longitudinal a los espacios intercostales, o sea, a lo largo de los espacios. Nunca lo vamos a colocar así atravesado, sino que lo vamos a colocar longitudinal a los espacios intercostales, porque el dedo plexímetro debe ir en todo el espacio intercostal. En el espacio intercostal es donde nosotros vamos a percutir para poder nosotros producir el sonido que hay del aire en los pulmones. Porque si nosotros colocamos el dedo plexímetro sobre todo el arco costal, no se va a transmitir ningún sonido, va a sonar mate, porque eso no me transmite ningún eco. Entonces, si yo quiero generar un eco aquí
tengo que colocar el dedo flexímetro en todo el espacio intercostal. Y para hacerles la aclaración de que cuando nosotros vamos a percutir en tórax, siempre el dedo flexímetro debe ir longitudinal a los espacios intercostales, mientras que en el abdomen el dedo flexímetro puede ir en cualquier dirección. Continúa. Puño percusión. Se practica sobre todo en la región lumbar para detectar el dolor producido en las afecciones inflamatorias del riñón. Se percute con el borde. Sí, borde. Se percute con el borde cubital de la... Uy, se me oscureció la diapositiva. Ya. Se percute con el borde cubital de la mano cerrada en puño, generalmente sobre el dorso de la otra mano interpuesta. Bueno, listo. Entonces, esto es la puño percusión. Fíjense ustedes que vamos a percutir con el borde cubital. Este es el borde cubital de la mano. Vamos a percutir sobre la región lumbar. En este caso a nivel, se llama puño percusión. Generalmente lo hacemos aquí en región lumbar. Y el paciente que tenga un proceso inflamatorio a nivel de renal o un cálculo renal o cualquier otra, el dolor se intensifica, o una infección urinaria incluso, el dolor se va a intensificar. Entonces nosotros vamos a identificar en ese caso y vamos a colocar en la historia clínica puño percusión positiva. Eso quiere decir que hay dolor al hacer esta percusión. Pero entonces vamos a referirnos específicamente a la dígito digital, que es la que más se utiliza, hablando del dedo flexímetro, o sea, el dedo que percute o la mano que percute y la muñeca. Entonces, continúa con el dedo flexímetro, que hay que hablar de eso. Dedo flexímetro. El dedo flexímetro puede ser el del medio o el índice. Debe establecer un contacto íntimo con la pared, solo la cara palmar de la segunda y tercera falange. No se debe permitir que la primera falange toque la superficie. En el abdomen es indiferente colocar el dedo flexímetro en cualquier dirección. En el tórax es preferible la orientación paralela a los espacios intercostales, pero encajado en dichos espacios y no sobre las costillas. Te pregunto algo, ¿tú estás segura que estás sola ahí? Porque yo oigo otras conversaciones. No, estoy segura. O sea, no suena nada. De pronto alguien tiene el micrófono prendido, no sé. Yo no escucho nada, profe. Lo escucho a ella sola. ¿Viste? ¿A ti te escucho bien? Sí. Bueno. Ok. Bueno, seguimos. Bueno, miren ustedes aquí. Importante que el dedo flexímetro solo la cara palmar de la segunda y tercera falange. O sea que no se debe colocar todo el dedo, sino la segunda y la última falange. La primera falange debe estar levantada, ¿sí? No se debe permitir que la primera falange toque la superficie. Y esto era lo que le he dicho yo con respecto a la dirección. Oiga, la dirección del dedo flexímetro. Acuérdense que yo le dije que en el abdomen, cualquier dirección. Y en el tórax debe seguir encajado en los espacios, no sobre las costillas. Por eso es que es longitudinal, paralelo a los espacios intercostales. Continúa. Ok, pero no pasa la diapositiva. Debe pasar ya. Ya. Mano que percute. Puede utilizar el dedo índice, el medio o ambos, pero con cuidado de ponerlo o ponerlos en posición de semiflexión de tal modo que golpee perpendicularmente sobre las falanges o la articulación interfalángica distal del dedo flexímetro. O sea, que ahí estamos hablando, cuando la mano que va a percutir debe utilizar ¿qué dedo? Utilizar el dedo índice, el índice o el medio. O incluso puede utilizar ambos. Estas situaciones ambos generalmente cuando son niñas las que van a percutir, las jóvenes, las estudiantes que son muy delgadas y a veces el dedo es muy pequeño, entonces utiliza los dos dedos para percutir sobre el dedo flexímetro. Sí, siempre en posición de semiflexión y debe golpear perpendicularmente. Ahora vamos a ver en la gráfica, miren ustedes esto. Entonces aquí sería cómo no se debe percutir. Uñas largas, nunca debe llevar uñas largas, entonces por eso. Movimiento del brazo desgarbado tiene que ser más o menos en flexión, semiflexión, de esta forma. O sea, lo que tenemos que buscar es que el dedo percutor caiga en forma perpendicular, ¿no? Porque si cae en esta forma, lo que estamos haciéndole es con el pulpejo del dedo. Y no es con el pulpejo del dedo, sino con la punta del dedo.
Y otra cosa irregular es que miren ustedes que la primera falange es la que está apoyada y la segunda y la tercera no, y es al revés. Entonces, lo ideal es una buena flexión del dedo, que el dedo apunte en forma perpendicular, golpes verticales, y que en este caso la primera falange esté levantada y usted apoye la segunda y tercera falange y las uñas cortas. Miren aquí, aquí tenemos, este es el dedo plexímetro, este es el dedo percutor, se puede percutir con el índice o se puede percutir con el dedo medio. El dedo que está en apoyo acá tiene completamente apoyada en la superficie la segunda y tercera falange. Miren que el golpe se debe dar directamente antes de la uña, en la falange distal, allí en ese sitio se debe dar el golpe. Aquí vemos que lo que les sigo insistiendo, cuando vamos a percutir en tórax, se percute paralelo o longitudinal a los espacios intercostales, y cuando percutimos aquí en la parte anterior, igual vamos a percutir paralelos a los espacios intercostales. Continúa. La muñeca debe realizar movimientos de extensión y flexión sucesivamente, acompañada de un muy ligero balanceo del antebrazo y brazo. Perfecto. Entonces la muñeca debe ayudar para que el dedo percutor pueda hacer la presión que va a hacer. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? La secuencia de la operación será: 1. Colocar adecuadamente el dedo plexímetro. 2. Colocar en posición el dedo percutor tocando ligeramente el lugar donde va a golpearse. Y 3. Extensión y flexión de la muñeca para el primer y segundo golpe respectivamente. Perfecto. Entonces, aquí vemos. Aquí está un poquito atrás, el golpe sería un poquito más adelante, porque estamos aquí en este dibujo se está percutiendo casi que en la segunda y es en la tercera antes de la uña. Uñas cortas, dedo semiflexionado, que caiga en forma vertical, y miren ustedes que el dedo está apoyado en la segunda y tercera falange. Ese sería más o menos el movimiento adecuado. Entonces, ahora sí léeme eso, todo. Ok, dice, tipo de sonoridades obtenidas de acuerdo con su tono. Tenemos timpanismo, hipersonoridad, sonoridad normal, submatidez y matidez. Pero si tú ves ahí, hay un más y un menos. ¿Qué será eso? Pues que va de mayor a menor. De mayor sonoridad A menor sonoridad. a menor. O sea que el mayor sonoridad es timpanismo, después sigue hipersonoridad. Después tenemos uno normal que no es ni alto ni bajo. Luego tenemos que cuando nosotros golpeamos otro casi que está imperceptible, y el otro matidez que casi no se oye nada cuando nosotros golpeamos. Así es como se identifica. Y aquí vemos en esta gráfica más o menos para ponernos a tono con lo que estamos hablando con respecto a la percusión, es por ejemplo el timpanismo. ¿Cómo se oye el timpánico? Es como un tono musical, ¡ting! Se oye así, musical, agudo. Es mucho más agudo que la resonancia. Por ejemplo, cuando usted tiene las vísceras llenas de aire, que usted no desayunó, no almorzó y a las 3 o 4 de la tarde, en el caso mío que si yo no haya desayunado y no almuerzo y continúo hablando, lógicamente que se me va a llenar las vísceras se me van a llenar de aire, entonces me voy a estar distendido. Y cuando uno hace la percusión va a oírse ese sonido timpánico ahí como nota musical, ¡ping! Se oye fuerte y demora en el tiempo su resonancia. En la hiperresonancia ya es un tono entre este de arriba, entre el timpanismo y la resonancia, o sea, es intermedio. Por ejemplo, la base del pulmón derecho, porque acuérdense que el pulmón derecho, el pulmón normalmente sería un timpánico, pero como la base del pulmón derecho está cerca del lóbulo hepático derecho, fíjense ustedes, ya no me da un timpanismo, ni me da tampoco una resonancia, me da una hiperresonancia, porque ahí se confunden dos sonidos. Uno que es desde el aire de los pulmones, pero acuérdense que la base del pulmón derecho está desplazada hacia arriba por el lóbulo hepático derecho. Entonces eso me generaría una hiperresonancia. Luego la resonancia ya es una nota sostenida de tono moderado. Por ejemplo, sobre el tejido pulmonar y a veces sobre el abdomen se da una resonancia cuando eso es normal. Y la matidez es corta, muy grave, casi que no se oye, no es musical, es un sonido muy seco de baja intensidad, muy grave. Es cuando nosotros percutimos sobre hueso, por ejemplo, o sobre órganos sólidos. En esos casos,
cuando percutimos sobre un hueso, lógicamente no me va a transmitir ninguna sonoridad, entonces va a haber matidez. Entonces lee eso acá. Sí, ya lo leo. No pasa, ya. Tipos de ruidos en la percusión. Tenemos sonoro o resonante, suena a hueco en los órganos llenos de aire, por ejemplo, al percutir el tórax sobre un pulmón normal. Hipersonoro o hiperresonante es como el sonoro, pero de tono más alto, por ejemplo, al percutir pulmones enfisematosos o cuando existe neumotórax. Timpánico, también parecido al sonoro, pero de una frecuencia más elevada, por ejemplo, al percutir un neumotórax a tensión o un estómago lleno de gas. Mate, ruido opaco generado al percutir órganos macizos, por ejemplo, al percutir la base del pulmón de una neumonía o los huesos, las articulaciones o el hígado. Matidez hídrica, como el ruido mate, pero más duro, por ejemplo, en derrames pleurales extensos. Bueno, miren ustedes, aquí les traigo algo importante. ¿Por qué es importante hacer una buena percusión? Porque una buena percusión nos puede ayudar o inducir hacia el diagnóstico de una patología. Les pongo un caso específico que se los puse a los otros compañeros. Tenemos un paciente, usted está, por ejemplo, haciendo el rural, o usted está trabajando en una zona que está atendiendo en un primer nivel de atención, en el cual no hay servicio de radiografía, no hay servicio de rayos X, ni mucho menos resonancia, ni nada de eso. Y le llega un paciente que tiene un cuadro de más o menos 3 días de evolución, con fiebre, calofríos, malestar general, dificultad para respirar leve, o sea, un leve grado de disnea. Y cuando usted le hace examen físico al paciente y usted percute el pulmón, va a encontrar que normal, o sea, ya usted sabe por clínica que usted en el pulmón va a encontrar un sonido timpánico o sonoro, sí, pero que cuando usted está percutiendo a ese paciente va a encontrar un sonido mate. Y usted dice, caramba, pero si el pulmón, si yo estoy percutiendo bien, el pulmón no se debe escuchar un sonido mate, sino que se debe escuchar un sonoro o timpánico. ¿Por qué? Porque en el pulmón se sobreentiende que hay gas, ¿sí? Hay aire. Entonces, cuando usted encuentra ese sonido mate, usted eso le puede hacer sospechar que con la sintomatología del paciente, el paciente puede tener una neumonía. Hay una condensación neumónica, hay pus allí, y lógicamente eso impide que el sonido se transmita a través del gas, sino que hay algo que está obstruyendo y entonces se va a oír un sonido mate, o el paciente tiene una masa allí. Entonces fíjense que en ese caso, usted con esas condiciones, usted remite al paciente a un segundo nivel para hacer una radiografía y aclarar el diagnóstico. Si usted no hace eso, no tiene en cuenta las maniobras básicas de exploración, no hace percusión en ese paciente, usted se le pasa esto por alto y usted podría mandar al paciente a la casa con analgésicos, incluso con antipiréticos, y el paciente se podría complicar, incluso podría morir o tener una complicación como un derrame pleural. Entonces, por eso es que es importante que ustedes conozcan y que practiquen las maniobras básicas de exploración, porque estas maniobras son para todos los sistemas. En uno se utiliza una más que otras, pero siempre vamos a tener estas maniobras básicas de exploración. Por eso es que cuando nosotros iniciamos examen físico, siempre debemos hablar de estas maniobras o de esas técnicas de exploración. Miren, en este caso, aquí estamos haciendo la percusión cardíaca. Hacemos la percusión cardíaca. Miren ustedes que en corazón vamos a delimitar, incluso nosotros podemos delimitar el área cardíaca por percusión. Me explico. Si nosotros vamos a percutir el tórax de ese paciente en el primer espacio intercostal y en el segundo espacio intercostal, ahí no hay corazón, ahí es pulmón. Entonces, en ese primer espacio y segundo espacio vamos a encontrar un sonido timpánico. Pero ¿qué sucede? Si nosotros bajamos por debajo del tercer espacio, ya vamos a encontrar que el corazón, y el corazón es un órgano sólido. O sea, que aquí en esta percusión que venía timpánico comienza a cambiar a zumbate y comienza a hacerse mate por la presencia de la silueta cardíaca. Entonces nosotros podemos delimitar la silueta cardíaca haciendo percusión. Entonces fíjense, y esto es importante, sobre todo en pacientes que de pronto tienen un derrame pericárdico. Entonces en el derrame pericárdico el líquido se riega para acá y se puede extender la matidez
se puede extender la matriz del corazón. Como les digo, esto lo vamos a profundizar más cuando veamos cardiovascular, cuando veamos respiratorio. Solamente aquí le estamos hablando de las técnicas, cómo se hacen las técnicas de percusión. Y luego viene auscultación, comienza a leer. Estoy esperando la diapositiva. Ok. Auscultación. Es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo por la actividad del corazón, auscultación cardiovascular, la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, auscultación pulmonar, el tránsito en el tubo digestivo, auscultación abdominal y cualquier otra causa, auscultación fetal, articular o etcétera. Listo, entonces continuamos, que es casi lo mismo, sigue leyendo para que vayan metiéndose en el tema. Auscultación. Apreciación con el sentido del oído de fenómenos acústicos del organismo tales como la actividad cardíaca, auscultación cardíaca, entrada y salida del aire del sistema respiratorio, auscultación pulmonar, tránsito del tubo digestivo, auscultación abdominal, cualquier otra causa, auscultación fetal. Gracias al inventor del estetoscopio René Laennec, se logró un gran avance en el diagnóstico de enfermedades del tórax, pulmones y corazón. Con su uso se pueden la diapositiva. Sí. Con su uso se pueden detectar condiciones patológicas como bronquitis, enfisema pulmonar, neumonía, pericarditis, etc. Bueno, miren, es importante el descubrimiento del señor Laennec, que fue el que revolucionó la semiología y el examen médico con respecto a la utilización del estetoscopio. Anteriormente, como vamos a ver más adelante, para ocultar el paciente a nivel de tórax o abdomen, se utilizaba directamente el oído. Es lo que directamente colocando el oído en la pared torácica del paciente, o sea, lo que se llama como auscultación mediata. Posteriormente, con la creación del estetoscopio, pues este señor Laennec hizo una gran avance para el diagnóstico de enfermedades tanto pulmonares como del corazón, pero también con enfermedades del sistema digestivo al ocultar la peristalsis a nivel abdominal. Esto es importante, entonces vamos a los métodos. Existen dos métodos. Uno, auscultación inmediata, se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie. Y dos, auscultación mediata, se efectúa interponiendo. Y auscultación mediata se utiliza interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio. Este puede ser monoauricular o biauricular. A veces la imagen que se oscurece. Sí. Sí, eso también es el problema, porque yo noto que enseguida te comienzo a oír difícil y tú comienzas a ver allá la imagen. Ahora sí ya se ve bien, ¿no? Sí, doctor, ya se ve bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los componentes, que esto lo vimos bueno, ahora aquí explica qué es lo uno y qué es lo otro. Dale a ver. Bueno, estoy esperando la diapositiva. Auscultación, contenido. Ve, se oscurece. Existen dos métodos para auscultar. Auscultación inmediata, oído contra la superficie cutánea usando una tela fina de algodón. Realizarse la suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno, formando una cavidad cerrada. Y auscultación mediata, interponer el estetoscopio entre el oído y la superficie cutánea. El estetoscopio puede ser monoauricular o biauricular. Preciso. Bueno, entonces ven ustedes que ya, lógicamente, esta que ven ustedes, esta ocasión inmediata ya no se usa. Ya, pues, sería ilógico. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan. Sí, señor, la escuchamos. Bueno, sería ilógico, miren ustedes, que ya nosotros en estas alturas del partido, como dijo el otro, estuviéramos utilizando esta ocultación inmediata. Ya la que utilizamos es la ocultación mediata, que es con el fonendoscopio. Bueno, entonces,
vamos a hablar, comienza a leer acá arriba de la diapositiva yo voy señalando las partes. Comienza, por favor. Partes del estetoscopio. Número 1, diafragma, ideal para la auscultación de sonidos de alta frecuencia como soplos cardíacos y ruidos pulmonares. Existen diafragmas planos y corrugados. El primero filtra las bajas frecuencias y realza las altas. El segundo tiene mayor superficie de contacto, lo cual mejora la auscultación de las frecuencias bajas e intermedias. Número 2, la campana, para la auscultación de sonidos de baja frecuencia como los ruidos cardíacos normales y el tercer y cuarto ruido cardíaco. Número 3, olivas. Los hay de diferentes tamaños y texturas y cumplen la función de comodidad y hermeticidad acústica. Número 4, el fuelle. Ajusta la tensión de las binaurales en el canal auditivo externo. Y número 5, tubo. Puede ser sencillo o doble, de diferentes longitudes y materiales plásticos. Para escoger un buen estetoscopio se debe tener en cuenta la calidad acústica ofrecida, los servicios que presta, la calidad de materiales utilizados, la comodidad y la marca de confianza. ¿Qué es lo que venden ahí, avena? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Por Pasó un aquí vendedor pasamos por ahí. vendedor, así que no se preocupe. Entonces tú tienes que colocar prohibido el paso de vendedores a la hora de la clase. Bueno, continuamos. Esto es por todos lados, no se preocupen. Yo porque vivo acá casi que en un conjunto cerrado. Entonces no, por acá no entran casi, pero a veces llegan. Bueno, continuamos. Bueno, leer, a ver. Técnica. Técnica de auscultación. Colocación correcta del auricular al auscultar. Sujetar el diafragma. Sujetar el diafragma o la campana con 2 dedos, el pulgar y el índice o el dedo del medio. Calentar por fricción el diafragma si es necesario. Aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos. Aplicar el diafragma suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Aplicar el diafragma para escuchar sonidos bajos y la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Listo. Aquí hay algo importante que quería, así como yo les dije de que cuando nosotros vamos a hacer palpación y vamos a tocar el paciente, la mano debe estar adecuada a la temperatura corporal, más o menos 37 grados. Eso también aplica para la fricción del diafragma. Por eso es que para colocar el diafragma, porque en muchas ocasiones si estamos en un ambiente extremadamente frío, en un cuarto con aire acondicionado, y nosotros vamos a una habitación muy fría, entonces vamos a hacerle auscultación al paciente y vamos a colocar el estetoscopio y está muy frío, esto es desagradable para el paciente. Entonces la idea es que nosotros adaptemos el diafragma o la campana, qué sé yo, como quisiéramos nosotros evaluar, lo adaptemos ¿a qué? Lo adaptemos a las características de temperatura del paciente. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo fricción. O sea, nosotros vamos a hacer fricción con hacemos fricción en el diafragma para calentarlo y así de esa manera lo vamos a aplicar en la piel del paciente. Y esta es la forma, como se explicaba ya que se agarra. Aquí lo aplicamos firmemente el diafragma y miren que lo vamos a sostener con el dedo medio y el dedo índice, o lo podemos sostener con el dedo gordo, o sea, y con el dedo índice. De estas dos formas, cualquiera de las dos formas es aceptada que se pueda realizar, en este caso, la auscultación. Fíjense ustedes que las uñas deben estar cortas, deben estar limpias, las manos limpias, porque nosotros como personal de salud debemos conservar una higiene adecuada para no contaminar a nuestros pacientes, pero también así tenemos que parecer bien limpios, porque de lo contrario no es salud lo que nosotros estamos reflejando. Y aquí vemos específicamente la auscultación cardíaca. Miren ustedes que en esta auscultación cardíaca vamos, como nosotros lo vimos allá en fisiología 2, ahora vamos, cuando veamos ya auscultación cardíaca, cuando veamos el sistema,
pues vamos a profundizar más en esto, en las técnicas que se utilizan para las maniobras básicas de exploración. Aquí, por ejemplo, estaríamos ocultando el foco aórtico, aquí sería el foco pulmonar, tricuspidio, mitral, foco aórtico accesorio, y de esta forma nosotros podemos ocultar. Entonces, hasta aquí revisamos la parte esa. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Que yo tenga que regresarme o algo en las diapositivas, jóvenes. No, profe. Seguro que nadie de pronto en un momentico no oyó algo y tenga alguna duda con respecto a lo que vimos primero, que era lo de revisión por sistema, o con respecto a las técnicas básicas de exploración. No, doctor, todo está claro. Todo está claro. Tienen claro también lo del trabajo, qué es lo que tienen que hacer.